Vamos a dar inicio. Recuerden tener apagados sus micrófonos, por favor, para que no tengamos interferencia en nuestra clase. Recuerden que todo lo que se escuche del lado de ustedes queda grabado. Entonces es importante que silencien sus micrófonos si no van a hacer ningún aporte o alguna pregunta. Recuerden que el chat solamente lo estamos utilizando para marcar asistencia y no lo utilizamos ni para escribir malos comentarios ni para hacer preguntas. Si ustedes tienen preguntas, encienden sus micrófonos y las hacen, por favor. Muchas gracias. Espero que la clase del día de hoy sea de su entero agrado. Vamos a dar inicio a ella. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se titula El poder de creer en uno mismo, ¿sí? Es bien importante este título que le di a nuestra clase el día de hoy y esa connotación de poder es una connotación muy importante y básicamente esa es la invitación de hoy. Entender que el hecho de creer en nosotros mismos es un poder que tenemos, es un poder que depende, como su título lo indica, de nosotros y es un poder que nadie nos puede arrebatar y que lo podemos conseguir, lo podemos desarrollar en la medida en que nosotros creamos, ¿sí? ¿Creamos en quién? En nosotros mismos. Vamos a dar inicio, chicos. Bueno, en esta primera parte siempre partimos de una pregunta, ¿sí? Y esto lo hacemos motivado con el hecho, con la necesidad de conocer si tienen saberes previos o tienen un preconcepto sobre la clase que vamos a desarrollar. Y esta primera pregunta que he formulado para ustedes el día de hoy es, ¿por qué es importante creer en ti mismo? Se las comparto. Y quisiera saber algunos comentarios sobre ella. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ustedes creen que es importante o no creer en nosotros mismos? Escucho comentarios, chicos. Muchas gracias. Sí, Camila. Profe, porque si no creemos en nosotros mismos, no podemos lograr las cosas que nos proponemos. Sí, Camila. Muy buen aporte. Efectivamente, si no creemos en nosotros mismos, no podemos lograr absolutamente nada. ¿Quién más? Aparte de Camila, ¿alguien más tiene una apreciación o un aporte? ¿No? Ah, Saray, dime, cuéntame, te escucho. Profe, porque si no creemos en nosotros mismos, no logramos, o sea, no hacemos las cosas que creemos capaz de hacer. Y lo Vale, proponemos. listo, Saray, muchas gracias por tu aporte. Sí, ¿alguien más aparte de Camila y Saray quiere compartirnos su aporte antes de iniciar nuestra clase? Bueno, si nadie más quiere hacer un aporte, entonces damos continuidad. Chicos, lo que acaba de mencionar Saray y Camila es muy cierto. Se parte del hecho de que creer en nosotros mismos es el motor de nuestra vida, o sea, es demasiado importante porque si nosotros no creemos en lo que somos capaces de hacer, en lo que somos como personas, pues va a ser muy difícil obtener nuestros sueños, conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Es importante que nosotros como personas entendamos y empecemos a desarrollar la autoconfianza para nosotros lograr salir de esa zona de confort que a veces nos ata, que a veces nos limita y nos impide precisamente eso,
creer en nosotros mismos. Nosotros debemos tener una mentalidad y un pensamiento de una persona ganadora para de esa forma llegar a conseguir lo que deseamos en nuestras vidas, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel laboral, ¿sí? Ya sea a título personal. Es bien necesario que nosotros desarrollemos esa autoconfianza y tengamos una mentalidad ganadora. De lo contrario, no va a suceder. También es importante mencionar en esta parte que creer en nosotros mismos es algo fundamental, pero que a veces se nos hace difícil desarrollar esa habilidad, toda vez que se nos presentan obstáculos, ¿no? Como en todo. Pero eso no quiere decir que sea imposible, se nos presentan obstáculos y uno de ellos, el más sobresaliente en este punto, viene a ser el miedo, ¿no? Que nos limita en gran medida y que muchas veces hace que nosotros no soñemos, que no creamos en nosotros mismos. Esa es la invitación del día de hoy. También tenemos que tener en cuenta que como seres humanos somos imperfectos. Es imposible creer que la condición de humanos nos convierta en personas perfectas, no, todo lo contrario. El simple hecho de ser seres humanos nos convierte en seres imperfectos, ¿sí? Pero como les digo, eso no quiere decir que sea imposible conseguir la autoconfianza. También es importante resaltar en esta parte que el creer en nosotros mismos no nos debe convertir en personas sobradas, por decirlo de alguna forma, en personas prepotentes, en personas que queramos atravesar o pisotear a los demás, ¿sí? Es bien importante que nosotros entendamos que el creer en nosotros mismos no nos hace más que los demás. Por el contrario, nos hace ser seres más amables, más sociables, más humildes, seres que inspiremos confianza y no seres destructivos, que queramos pasar por encima de las demás personas. Eso es bien importante. ¿Listo? Bueno, sumado a eso, aparecen unos elementos bien importantes que nos ayudan a desarrollar esa autoconfianza. En sus pantallas pueden apreciar el primero de ellos, y es que debemos ser conscientes de que la confianza en nosotros mismos se puede aprender, ¿sí? Por ejemplo, profe, es que, ¿cómo así? Cuando hablamos de creer en nosotros mismos, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Pues les tengo una buena noticia. Eso se puede aprender, es una habilidad, es una capacidad que como seres humanos podemos desarrollar, podemos explotar y podemos empezar a incursionar en nuestra vida, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si nosotros empezáramos a estudiar chino, por ejemplo, sin que tuviéramos la convicción de que podemos lograrlo, sin tener la convicción de que podemos conseguir hablar chino, pues se nos va a hacer muy difícil, chicos. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros no tenemos la convicción, si no tenemos la creencia eh, de conseguir cosas positivas para nuestra vida, si no creemos en que como personas tenemos las capacidades y las habilidades necesarias para conseguir lo que nos propongamos en nuestra vida, pues ahí va a aparecer nuestro primer obstáculo y va a ser muy difícil, ¿sí? Es importante que si nosotros deseamos aprender algo, en este caso, a, a desarrollar la confianza en nosotros mismos, creamos en eso, ¿no? Y pongamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño para poder conseguirlo. La confianza en nosotros mismos se puede aprender con mucho esfuerzo, ¿sí? Pero lo más importante y el primer paso es intentarlo. ¿Por qué, chicos? Porque a veces los límites están solamente en nuestra mente, ¿sí? La mente es demasiado poderosa y asimismo, como puede hacer que logremos cosas enormes, cosas grandes para nuestra vida, también nos puede limitar. Entonces debemos ser conscientes
del poder que tiene nuestra mente, ¿sí? Puede llegar a ser un límite muy grande. Entonces esa es la invitación. La invitación en esta parte es que debemos ser conscientes de que la confianza se puede aprender. Puedo aprender a ser una persona confiada. Puedo aprender a ser una persona segura de sí misma. Puedo aprender a tener una autoestima elevada. Eso se puede aprender. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Opiniones? ¿No? ¿Nada? Bueno, continuamos. No sé. Listo, continuamos entonces. No se me vayan a quedar dormidos. La idea es que ustedes también participen, pues para que la clase sea dinámica. ¿Listo, chicos? Bueno, en este segundo punto, ¿sí? La invitación es que debemos enfrentarnos a nuestro yo negativo, a nuestro yo interior, esa vocecita que aparece allí, que nos retumba en nuestro oído y que nos dice, no, tú no puedes hacer eso, ¿sí? Recuerda que eres muy bajita, recuerda que eres muy gordito, recuerda que la vez anterior lo hiciste y no te fue tan bien, recuerda que si lo haces, no lo vas a conseguir, ¿sí? Entonces nosotros debemos enfrentarnos a esa limitación, a eso que nos impide conseguir nuestros objetivos. Todos tenemos esa voz interior que nos recuerda nuestras limitaciones, tal vez nos recuerda nuestros miedos, ¿sí? Todo eso hace que nosotros almacenemos un cúmulo de críticas que cargamos a lo largo de nuestra vida. Y entonces ahí aparece otro elemento muy importante que es la autocrítica. A veces solemos ser muy fuertes con lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? La invitación es a romper con esa autocrítica que es necesaria porque a veces nos ayuda a corregir cosas que están mal, pero de utilizarla en forma excesiva puede llegar a ocasionarnos mucho daño, ¿no? Porque puede llegar a convertirse en un límite para nuestros objetivos, nuestras metas. ¿Sí? Bueno, miren lo que aparece acá en nuestro tercer punto y es la invitación a convertir nuestras debilidades en fortalezas. Eso es bien importante. Como les dije al comienzo de la clase, el hecho de ser personas, el hecho de ser seres humanos ya nos condiciona y eso quiere decir que es que esa condición de seres humanos hace que nosotros no seamos perfectos, ¿sí? Y que por ende tengamos debilidades, pero también contamos con fortalezas. Y muchas veces nosotros nos limitamos solo a lo malo, a lo negativo, a nuestras debilidades e incluso desconocemos nuestras fortalezas. Es bien importante conocer nuestras debilidades, pero también es más importante todavía conocer nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque si convertimos esas debilidades en fortalezas, si convertimos esas debilidades en cosas positivas, es fácil que nos encontremos con una oportunidad. Esa habilidad puede convertirse en una oportunidad. Eh, de pronto es malo o no sé si lo tomen a mal, no quiero en ningún momento discriminar. Si pongo este ejemplo, eh, que se me viene a la mente en este preciso instante. Si, por ejemplo, hablamos de Lucumí, el famoso artista, cuenta chistes, nosotros diríamos Lucumí viene de una familia con escasos recursos, además de eso es afro, ¿sí? Además de eso, socialmente o lo que se ha establecido como el estereotipo o el ideal de belleza del no sería una persona muy agraciada. Pero si nos ponemos a ver, a pesar de todas esas limitaciones y muchas otras que pueda tener este personaje, ha aprovechado esa supuesta debilidad que para nosotros sería una debilidad como una fortaleza, ¿sí?
y eso lo ha explotado a través de su talento, ¿sí? De burlarse, de reírse de todas esas limitaciones. Miren, otro caso, si seguimos por esa misma rama, si vemos el caso de la gorda Fabiola, por ejemplo, el hecho de ser gorda para ella no significa una limitación, incluso es la característica principal o es el fuerte de ella, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué les menciono estos ejemplos? Porque quiero convencerlos de que esas debilidades que nosotros vemos como un límite se pueden convertir en unas fortalezas y de eso podemos obtener grandes cosas. Una persona segura de sí mismo, que se acepta tal como es, física, espiritual y emocionalmente, es una persona que indudablemente está enfocada o está encaminada a ser una persona exitosa, ¿sí? Es necesario que reconozcamos nuestras debilidades porque muchas veces es necesario cambiar algunos aspectos que están mal, pero es importante que esas debilidades no se conviertan en un límite para conseguir lo que queremos. Es importante que empecemos a mirarnos al espejo y a decir, soy fulano de tal, tengo debilidades, pero también tengo fortalezas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos, chicos. Preguntas, comentarios. Nada. Bueno. Señora, ahí. Vale, si tienen preguntas, si en algún momento se pierden, no duden en preguntar. ¿Listo? Bueno. Es importante en este punto también resaltar que a veces los problemas o los obstáculos a los cuales nos enfrentamos en nuestra vida pueden ser salvavidas. ¿Y por qué? Porque un problema puede ser un salvavidas y cuando nosotros tenemos problemas nos encontramos en un estado de incertidumbre, nos encontramos en un estado que nos proporciona tristeza, angustia, miedo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la profe dice que un problema puede llegar a ser un salvavidas? Porque depende de la óptica, depende del punto de vista como lo veamos. Es importante, a veces cuando nosotros tenemos problemas nos enfocamos en preguntarnos por qué me pasa a mí, por qué, por qué. Si nosotros cambiáramos ese por qué tal vez por un para qué, ya cambiaríamos el rumbo de la situación. Cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué me ocurre? Y no por qué me ocurre a mí, es decir, cuando yo dejo de ser la víctima y me convierto en una persona eh, que quiere buscar una solución, en una persona que quiere buscar algo positivo en medio de la tormenta, la vamos a encontrar. Si nosotros cambiamos ese por qué por un para qué, eso nos va a ayudar a que tal vez a raíz de ese problema nosotros entendamos que hay cosas que están fallando en nuestra vida y que pueden mejorarse. ¿Listo? Bueno, a ver, el cuarto punto, descubre cuál es tu verdadero potencial. Esto pues se complementa con lo que acabo de decir. Profe, Sí, dime, te escucho. que Vale. Marlon no escucha. Marlon, yo creo que eso es configuración. Ustedes saben que Zoom debe configurarse para que podamos escuchar. Tal vez eso es lo que le está pasando o problemas de conectividad. Marlon, pues te recomiendo que después mires la clase que queda grabada. ¿Listo? Valentina, por favor, dile a Marlon. Bueno, profe. Gracias. Bueno, esta parte se complementa con lo que acabamos de mencionar de las fortalezas. Tenemos que descubrir, en esta parte la invitación es a descubrir cuál es nuestro verdadero potencial. Todos, escuchen bien, todos y cada uno de nosotros somos buenos para algo. O sea, todos, todos, todos. Debemos nosotros ponernos a la tarea de descubrir cuál es el potencial que nosotros tenemos. Miren, por ejemplo, en términos educativos hablamos de que hay inteligencias múltiples, nadie es bruto, solamente que hay unas personas que se les facilita más leer, hay otras personas que se les facilita más escribir, a algunos se les facilita más los números, ¿sí?
A otros se les facilita más la espacialidad, ubicarse en X o Y lugar, ¿sí? Pero eso no los convierte en personas brutas porque no sepan los números o porque se les haga más difícil que a los demás. Eso nos convierte en personas que tenemos cada uno de nosotros una particularidad y una diferencia, y eso nos convierte en personas que tenemos talentos, ¿sí? Que debemos explotar de acuerdo a nuestro potencial. Por eso en este punto el llamado es a eso, a que nos interesemos por descubrir cuáles son nuestros potenciales. Sí, ahorita no vayan a decir que es que vea, profe, yo no aprendo matemáticas porque es que la profesora Geraldine dijo que había gente que definitivamente no podía aprender matemáticas. No, eso no quiero decir. A eso no me refiero. Me refiero a que hay personas que se les facilitan unas cosas más que otras, y eso se deriva de allí porque todos tenemos un potencial. Y lo que nosotros debemos hacer es tratar de mirar cuál es ese potencial y cómo debemos explotarlo. Eh, Eso por una parte. Me disculpan la voz, pero estoy disfónica, un poquito disfónica. Bueno, aquí en el quinto punto, la invitación es: conviértete en el superhéroe que deseas ser. Chicos, debemos convertirnos en eso, en ese ideal que tenemos. Todos tenemos un ideal de persona, ¿sí? Quiere decir, todos en un futuro nos vemos como alguien exitoso. Por ejemplo, el éxito es algo que por lo regular siempre como seres humanos perseguimos y que nos gustaría obtener, y es algo normal. Entonces, miren, nosotros debemos permitirnos explotar, permitirnos conocer ese superhéroe que nosotros deseamos en nuestros adentros ser, ¿sí? Esa superestrella, debemos imaginar que somos eso que deseamos ser. Como les dije, aquí vuelve a jugar el papel de la mente. La mente es demasiado importante. Si nosotros nos imaginamos siendo unas personas exitosas, créanme que lo vamos a conseguir. Pero si nos imaginamos o nos dejamos llevar, es que, ay, no, es que en mi casa yo no tengo dinero, me gustaría ir a una universidad, pero no tengo dinero, ¿sí? Me gustaría tener una casa, pero, por ejemplo, cosas así. Entonces, miren, el llamado es que nosotros nos limitamos, ¿sí? Que nosotros podemos conseguir todo aquello que deseemos, todo aquello que persigamos, porque el mayor límite que tenemos es nuestra mente. Por ejemplo, si yo quiero ser exitosa vendiendo, yo qué sé, ropa, todos venden ropa, pero todo depende de mi actitud y de mi convicción. Si yo estoy convencida de que vendiendo ropa yo voy a salir de pobre, por ejemplo, o voy a poder ir a la universidad, lo van a conseguir, independientemente de todas las limitaciones. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver esa limitación como una oportunidad tal vez, ¿sí? Entonces, esa actitud positiva es la que va a marcar la diferencia. Y en este punto, el traje de superhéroe, ese superhéroe no quiere ser un superhéroe que esté utilizando un disfraz para antes esconder todos sus defectos. Ese superhéroe no se puede convertir en un superhéroe disfrazado. Cuando digo un superhéroe disfrazado, hago alusión de que me voy a esconder detrás de un disfraz y tal vez voy a aparentar lo que no soy, y tal vez voy a esconder mis miedos y me voy a mostrar como una persona segura, pero por dentro soy una persona llena de limitaciones y llena de miedo. No, así no funciona. Realmente nosotros debemos creer en lo que somos, ¿sí? Teniendo en cuenta todas nuestras limitaciones. Y no quiere decir que vamos a utilizar un disfraz, no quiere decir que vamos a utilizar una máscara frente a las otras personas, porque en últimas, si nosotros no logramos combatir eso que nos acompleja, si no logramos combatir ese miedo,
que nos limita, pues el único perjudicado voy a ser yo, ¿no? Vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Muchas veces aparentamos en nuestra vida estar bien frente a otras personas y es para evitarnos burlas o para evitarnos malos comentarios y eso está bien. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero es necesario que nosotros entendamos que esos sentimientos, si no los manejamos de forma apropiada, si no batallamos en contra del miedo y la inseguridad, eso nos puede nos puede pasar una cuenta de cobro. Listo, chicos. Y es importante estar bien, pero no para agradar a los demás, sino para que nosotros mismos en nuestro ser interior estemos efectivamente bien. No sé si en ese punto me hago entender, chicos. Por favor, me confirman. Me confirman si me entienden. ¿Listo? Sí, profe. Vale. Listo. Sí, señora. Listo, Camila, listo, Valentina. Bueno. Miren, aquí aparece un punto bien interesante y no quiere decir que sea el menos importante, ¿sí? De hecho, es muy importante y es la confianza en Dios. Si nosotros deseamos creer en nosotros mismos, es importante que no nos apartemos de este hecho. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, es nuestro ser supremo para los que creemos. Hay personas que no creen y también es respetable su creencia, pero yo, pues desde mi punto de vista personal, que soy una persona pues que sí creo en Dios, les recomiendo esto como un elemento que les ayudará a conseguir eso que tanto desean. La confianza en Dios es realmente indispensable, chicos. Miren, muchas veces nosotros buscamos en personas la solución a nuestros problemas, otras veces buscamos, por decirlo de alguna forma, un confidencial, ¿sí? Una persona que sea nuestro confidente, una persona que esté dispuesta a escucharnos, a darnos consejo y eso está muy bien, de hecho es muy necesario en nuestra vida porque como les digo, a veces nos encontramos perturbados o necesitados como de esa ayuda emocional que podemos encontrar bien sea en nuestros padres, en un tío o en un amigo, pero permítanme decirles que nadie más que Dios para escuchar todas nuestras quejas, para escuchar todo eso que nos pone tristes, ¿sí? Debemos confiar y debemos aceptarlo en nuestra vida y decir, por ejemplo, una mañana, levantarnos, decirnos, Dios, gracias por este día, tengo muchos problemas, tengo muchas tristezas que me aquejan, te las entrego a ti para que seas tú quien se encargue de ellas, por ejemplo, y créanme que eso va a funcionar. ¿Listo? Entonces, este es el último punto, pero no menos importante, ¿sí? De hecho, es bien importante y es necesario pues que ustedes lo tengan en cuenta. No hay nadie más sincero que Dios. Él nos ama a todos por igual. Dios es amor. A veces tenemos la imagen de un Dios castigador, pero no es así. Realmente Dios es un ser supremo lleno de amor que no mira nuestras limitaciones, que no mira nuestra condición física, que no mira ninguno de nuestros defectos, que no mira ninguno de nuestros pecados, sino que siempre está allí para ayudarnos. Es el amigo ideal, ¿sí? Como les digo, encontrar un ser humano que escuche nuestras quejas, que nos ayude emocionalmente es necesario, ¿sí? Es bien importante, pero nadie es más importante que este ser que les estoy presentando en este momento. Listo, y lo digo a título personal, porque a veces experimentamos cosas muy graves en nuestra vida y que tal vez nos sentimos sin salida, pero el ser que puede ayudarnos a lidiar con todos esos problemas, que puede ayudarnos en esa tormenta, porque ustedes dirán, todo lo que la profe nos está diciendo es muy bonito, pero a la hora de la práctica, cuando yo, por ejemplo, decido creer en mí mismo,
voy a encontrar muchas limitaciones y tal vez no lo voy a conseguir y eso es real. O sea, eso es muy real. Yo no me aparto de ese hecho. Incluso yo no soy perfecta. No me las sé todas. Entonces, como yo no soy perfecta y no me las sé todas y sé que tengo limitaciones, que tengo defectos, que tengo problemas, pues nadie más perfecto que Dios para ayudarnos a lidiar con todo eso. ¿Listo? Bueno, y aquí les comparto un mensajito y dice lo siguiente: si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Es una frase, es una reflexión, un mensaje bastante contundente, chicos. Si nosotros creemos en nosotros mismos, nada nos puede frenar, porque el peor enemigo que tenemos nosotros está dentro de sí. ¿Sí? Nuestra mayor limitación somos nosotros mismos. Recuerdo que alcancé a hacer con ustedes, no con todos, una actividad, que esa actividad consistía en coger una canción mm, titulada Uno mismo, de Tony Vega, y hacer un análisis de qué decía esa canción. Y esa canción básicamente nos dice que nosotros somos los responsables de nuestros éxitos, pero también somos responsables de nuestros fracasos y que en últimas está en nuestras manos tomar las decisiones acertadas para nuestra vida. ¿Sí? Si nosotros creemos en que podemos hacer las cosas, lo podemos hacer. A veces nosotros tenemos un ideal de ser humano y no nos atrevemos a dar ese primer paso para conseguir o vernos como desearíamos, ¿sí? A veces, por ejemplo, decimos, ay, me sorprende la capacidad que tiene Camila. A mí algún día me gustaría llegar a ser como Camila, segura de sí misma, con una autoestima alta, ¿sí? Una persona que se estime, que se quiera, que se muestre alegre, pues podemos hacerlo. Solamente depende de nosotros. Les voy a asignar una actividad muy sencilla, se las voy a subir al Classroom. Consta de 4 puntos, de 3 puntos, perdón. El primero de ellos es escribir 5 de tus debilidades. Vamos a identificar algunas de nuestras debilidades y las vamos a escribir. Después vamos a escribir 5 fortalezas y de último vamos a hacer una reflexión sobre el amor propio, es decir, por qué es importante después de escuchar esta clase, por qué es importante amarnos a nosotros mismos. Y vamos a hacer una corta reflexión. Traje un corto video, no sé la verdad si lo puedan escuchar, porque he tenido problemas con el sonido últimamente, pero voy a reproducirlo y ustedes me confirman si lo escuchan. Si no lo escuchan, yo subo el enlace al Classroom para que lo puedan ver. Es un video que a mí particularmente me gusta mucho y habla de los sueños y habla de todas esas ambiciones que nosotros tenemos y que deberíamos de seguir sin importar las habladurías de las personas, sin importar nada. Y sobre todo él dice que es importante pues confiar en Dios. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Me confirman si lo escuchan o no. ¿Sí lo escuchan? No. No, señora. No, No, profe. profe. No, no, no. Listo. Entonces, si no lo escuchan, eh, se los voy a subir a la plataforma. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, como no Bueno, escucharon profe. el videíto, pues era muy bueno. Es muy bueno realmente. Y me gustaría que ustedes lo pudieran ver despacio. Tiene un mensaje demasiado contundente, tiene un mensaje, básicamente el tema principal del video no es creer en nosotros mismos, sino que es perseguir nuestros sueños. Y él empieza a decir, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que muchas veces la gente solo ve nuestro pasado, solo se encarga de ver lo negativo de nuestras vidas, es importante que nosotros hagamos caso omiso de eso y que entendamos que el pasado simplemente es eso, ya pasó, ya hace parte de nuestro pasado y que lo más importante y verdadero en nuestras vidas es el presente, ¿no? ¿Sí?
es importante, ni siquiera el futuro, porque el futuro es incierto. Lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida es el hoy, es el ahora, es nuestro presente. Si hemos cometido errores en el pasado, pues sencillamente ya hacen parte del pasado. No tenemos por qué vivir a la sombra de ese pasado y no tenemos que acomplejarnos por eso, limitarnos. Y además de eso, entender que el pasado sí nos sirve, pero nos sirve para mirar precisamente cuáles fueron los errores que cometimos y no volverlos a cometer, aprender de esos errores. Es normal que nos equivoquemos, es enteramente normal, hace parte de nuestra vida, es necesario, pero lo que debemos hacer con ese pasado es precisamente mirar eso, en qué nos equivocamos y cómo podemos mejorar, pero no debemos cargar a cuestas en nuestras espaldas con ese pasado todo el tiempo. ¿Listo, chicos? Y la invitación es a perseguir nuestros sueños, a creer en nosotros mismos. Cuando nosotros creamos en nosotros mismos, no hay nada que nos limite. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy. La voy a terminar más tempranito porque la verdad me siento un poquito indispuesta. Espero que haya sido de su agrado. Muchas bendiciones para todos ustedes. No olviden que los quiero enormemente, que les mando un fuerte abrazo y un beso y que recuerden que en nuestra vida siempre tenemos problemas, pero depende de nosotros encontrar la solución a ellos. No sé si tengan algún comentario para terminar o no tengan nada que decir. No, señora. Listo. Vale. Vale, chicos. Ha quedado claro, profe. Listo, listo. Bueno, que tengan un feliz día. Se cuidan mucho, los quiero. Chao, Gracias. chao. Bendiciones. Chao, Bueno, profe. Chao, profe, Chao. lo mismo. bueno, Se cuida. chao. Gracias. Bueno, chao. Que estén muy Chao. bien. Bye, bye. Bueno, bye.